la doctora Victoria Mendizábal y la doctora Paola Bonavita. Le damos la bienvenida de parte del Museo Histórico de la Facultad de Odontología y le pasamos la palabra al doctor Marcelo Adrián Maceo, director ejecutivo del museo y secretario de extensión de la Facultad de Odontología. Marcelo, buenos días. Ahora sí, buenos días Marcos, porque estaba silenciado. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto para el Museo Histórico de la Facultad de Odontología, en forma conjunta con la Secretaría de Extensión de esta misma facultad, y que todos estén presentes en este conversatorio titulado Comunicar la ciencia y la salud con perspectiva de género. Esta actividad, como bien dice Marco, la llevamos adelante en el marco del Día Mundial de la Salud a través de la plataforma Zoom, que gentilmente ha ofrecido la gestión de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y vamos a contar en esta oportunidad con la posibilidad de la participación de la doctora Victoria Mendizábal, que es especialista en comunicación de la ciencia, y de la doctora Paola Bonavita, que es investigadora especializada en estudios de género. La dinámica está prevista en esta secuencia, en donde primeramente va a hacer uso de la palabra la doctora Mendizábal, a continuación la doctora Bonavita, y al finalizar ofreceremos a través del chat la posibilidad de que los asistentes a este conversatorio puedan formular sus preguntas y poder establecer un vínculo con nuestros disertantes. Nuevamente quiero expresar mi agradecimiento a las disertantes y a todos los aquí presentes. Les solicitamos a su vez que a los fines de emitir la certificación correspondiente puedan inscribir a través del chat su nombre, su apellido, documento de identidad y, de ser posible, la proveniencia, para que entonces podamos hacer el registro pertinente de la participación a este conversatorio. Bueno, sí. Disculpa Marcelo, ahí en el chat hemos enviado el formulario de asistencia para que lo llenen después quienes quieren el certificado, así que bueno, quienes estén interesados pueden cliquear ahí, llenar el formulario y después posteriormente le vamos a estar enviando el certificado. Muy bien, magnífico Marco, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia, que está a cargo de la doctora Victoria Mendizábal. La doctora Mendizábal es bióloga, doctora en farmacología por la Universidad de Buenos Aires, una maestría en comunicación científica, médica y ambiental, otorgada por la Universidad Pompeu Fabra. Realizó estudios postdoctorales en neurociencias, en los que se especializó en neurobiología de las adicciones. Posee una amplia trayectoria en proyectos de investigación y es autora de diversas publicaciones académicas en revistas y libros en el campo de las comunicaciones de la salud y la comunicación pública de la ciencia. Tiene una larga trayectoria docente en universidades nacionales e internacionales y actualmente se desempeña como profesora titular del Seminario de Comunicación y Salud de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y es docente en la especialización de Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico también de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Posee una sólida experiencia en el diseño y desarrollo de capacitaciones y proyectos educativos, consultoría y gestión de programas de formación en su campo de experticia. Asimismo, ha realizado una intensa labor de comunicación y divulgación científica, por lo que ha obtenido diversos reconocimientos. Es productora de contenidos de la serie de microdocumentales Territorios de Salud y columnista de Ciencia, Salud y Ambiente en Radio Universidad de Córdoba. El tema que la doctora Mendizábal va a exponer es Ciencia, Género y Comunicación, miradas acerca de la producción y difusión del conocimiento en clave violeta. Doctora Mendizábal, muchas gracias y la audiencia es toda suya. Que tengamos todos muy buen día y que disfrutemos de este encuentro.
Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación y muchas gracias también a la Facultad de Odontología y al museo por la invitación. Como decíamos antes de empezar, se trata de un tema bastante poco abordado. Todos estos datos de... ¿Se escucha? Sí, sí, ahí se escucha, disculpa. Le solicitamos a los asistentes que por favor silencien el micrófono, así podemos escuchar a Victoria. Bueno, eso les decía que me siento muy agradecida de contar con este espacio. Me parece que hacen falta espacios como este justamente para empezar a visibilizar algo que en la sociedad en su conjunto empieza a verse y a hacerse patente, y a lo largo de mi presentación voy a intentar contar un poco mi mirada con respecto al papel del movimiento de mujeres en particular, y cómo esto ha también impactado en la ciencia y también en cómo entendemos el acceso a la salud en este día tan particular. Así que sin más, lo que voy a intentar hacer ahora es compartir pantalla. Así podemos empezar. Ustedes me van a avisar si se ve. ¿Se ve? Sí. Excelente. Perfecto. Bueno, y antes de empezar con esta imagen que me gustaría después, si quieren, comentar hacia el final, que me parece una imagen bastante provocadora, porque seguramente en otro tiempo ni siquiera sería posible haber imaginado una imagen de estas características, una mujer con un microscopio, con un bebé, observando, ¿no?, que si alguna característica tiene la ciencia es esa, ¿no?, la de observar la realidad y tratar de sacar conclusiones al respecto. Y les decía que quería empezar con esta imagen y también haciendo una pequeña aclaración con respecto a de lo que vamos a hablar hoy. Me voy a centrar específicamente en las mujeres dentro del campo de la ciencia y de comunicación pública de la ciencia, y vamos a dejar de lado en esta oportunidad otro tipo de cuestiones relacionadas con la diversidad sexual o con las disidencias. Quizás mi compañera en su ponencia hace alguna mención con relación a este tema, pero bueno, por supuesto que quedan al final abiertas a hacer preguntas en ese sentido, porque esta es una charla que he dado en distintos ámbitos, de distintas maneras, y que siempre genera esta pregunta acerca de, bueno, ¿qué pasa con las disidencias, o qué pasa con otras cuestiones vinculadas a la diversidad sexual en el campo de la ciencia? Entonces, dicho esto, me gustaría irles contando que tengo, por un lado, una mala noticia y una muy buena noticia en relación al género y la ciencia y la salud. La mala noticia es que todavía falta mucho, mucho, para de alguna manera ir incorporando esta mirada, que yo llamo violeta en este caso. Falta mucho, mucho, mucho específicamente en el campo de la ciencia. Y la buena noticia es que hay muchos indicios, y muy buenos indicios, de que las cosas están cambiando. En esta diapo lo que vemos es cómo de alguna manera yo visualizo el género, ¿no?, como un sistema de legitimación y ordenamiento social. ¿En qué sentido? Fíjense cómo interactúan, en este caso, las ciencias de la salud, porque estamos específicamente hablando del campo de las ciencias biomédicas, la investigación en este campo, el género, y de alguna manera la comunicación funciona generando unos mensajes que se van multiplicando en la esfera de la cultura y se nos presentan como naturales, ¿sí? Hay cosas que vemos como naturales cuando en realidad no son naturales o no pertenecen a un ámbito
del orden natural, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta visión o esta cultura se ha ido construyendo a partir de un modelo universal, ¿no? Específicamente para la ciencia, que podríamos decir que es varón, y en el campo de las ciencias experimentales casi siempre es macho. Vamos a ver hacia el final de esta presentación cómo ni siquiera o en muy pocas ocasiones se tiene en cuenta no ya el género, sino el sexo de los animales que utilizamos en nuestras investigaciones. Y estos estereotipos de género, estos roles sociales de género, van construyendo ese orden natural. Esto que vemos en cualquier juguetería de cualquier ciudad grande o pequeña del mundo, donde vemos un sector de juguetes rosas y otro sector vinculado a los varones, que tiene otros colores, es algo que también aparece en la ciencia, como lejano, pero se sigue perpetuando ese modelo y esos roles. Y esa socialización de estos mandatos de género, como vamos a ver en un momento, en este sistema de organización social que es el género, no solamente se dan en la juguetería, ¿no? Ocurren a distintos niveles, a nivel familiar, grupos de pares, grupos de trabajo, a nivel institucional se van reproduciendo en instituciones educativas, religiosas, organizaciones sanitarias, y por supuesto el de los medios masivos de comunicación. Estos mandatos de género que seguramente la audiencia identificará claramente, ¿no? En las mujeres el cuidado de los otros antes que una misma, esta capacidad que se nos atribuye de gestión adecuada de las emociones, o que se espera de nosotras, la necesidad de pertenencia a un grupo, la necesidad de agradar a otros, mientras que los mandatos de género para los varones son bien diferentes, ¿no? Tener poder, ejercer el control, la agresividad como forma de resolver conflictos, asumir riesgos, el hecho de tener una gestión emocional deficitaria, y todos estos mandatos van generando unos roles sociales que todos nosotros conocemos muy bien, ¿no? El rol social de los varones como proveedores de protección y seguridad, como salvadores, como garantes del orden social, entre otros. El rol de las mujeres como cuidadoras, ¿sí? Como objetos de deseo, como aquella perfecta esposa, amante, como una persona que de alguna manera brinda habilidades emocionales, ¿sí? Al grupo social, y vemos cómo de alguna forma se terminan asociando características a lo femenino y a lo masculino, que vemos claramente como masculino objetivo, femenino subjetivo, masculino universal, femenino particular, y así sucesivamente construyendo unos pares dicotómicos que parecen excluyentes uno del otro. Y esto uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo vemos en hechos concretos en el campo de la ciencia? Porque uno a veces piensa que todas estas cuestiones pertenecen al pasado, o que se dan en algunos ámbitos que les cuesta avanzar, sin embargo, incluso se dan en el ámbito de la ciencia. Y acá les traigo un caso que fue muy conocido allá por el 2015, en una reunión en Seúl de periodistas científicos, en donde el premio Nobel de Medicina Tim Hunt, en su disertación dirigida a los periodistas científicos, no tuvo mejor idea que decir lo siguiente: déjenme decirles algo de las chicas. 3 cosas ocurren cuando están en el laboratorio. Te enamoras de ellas se enamoran de vos, y cuando las criticás, lloran. Y esto generó tal revuelo en la comunidad científica, específicamente en las mujeres que participan de la ciencia, que incluso crearon un hashtag que se llamó en su momento Tan Sexy que Distraigo, y se mostraban en fotografías en distintas redes sociales ridiculizando esto que dijo este premio Nobel de Medicina, nada menos. Y es que estos estereotipos de los que hablábamos en realidad aparecen incluso en las publicaciones científicas y en las publicaciones de divulgación, y van reforzando esta idea del cerebro rosa, cerebro azul, ¿sí? Como si hubiese diferencias naturales entre unos y otros en cuanto al cerebro, y eso de alguna manera diera sustento o argumento de legitimación de los roles sociales. ¿Sí? Me explico. Las mujeres tenemos más habilidades para hacer multitarea, ¿no? Esta cuestión. Y eso de alguna manera
va legitimando que los roles sociales se vayan reproduciendo en ese sentido. Y acá les traje un ejemplo para que veamos específicamente que en el campo de la comunicación pública de la ciencia, cómo a partir de una investigación que en principio no tenía ningún sesgo de género, o que no estaba de alguna manera reproduciendo un estereotipo de género, se termina comunicando de esa manera. Fíjense que del paper, que era de esta revista PNAS, simplemente decía que de 34.716 medidas de conectividad en el cerebro, solo 178 eran diferentes entre varones y mujeres, solo un 0,5%. Lo cual podría estarnos diciendo que, bueno, son bastante parecidos los cerebros de varones y mujeres. Y no lo que se termina comunicando, que es diferencias conductuales, más emotividad en las mujeres en detrimento de la racionalidad. Es decir, que otra vez se volvía a decir esto que se viene diciendo desde distintos ámbitos de la cultura, también en el ámbito de la ciencia. Este es un experimento que se hizo hace varios años ya, en donde podemos ver claramente hasta dónde pueden llegar estos estereotipos de género. Acá les presento rápidamente una investigación en donde se ponía a un grupo de evaluadores, ¿sí?, frente a currículums que eran exactamente los mismos, pero que en un caso eran de varones y en otro caso eran de mujeres. A que no se imaginan a quienes evaluaron mejor los evaluadores. Por supuesto, le dieron muchos más méritos a los de varones que a los de mujeres, siendo el currículum exactamente el mismo, ¿sí? Por lo tanto, estos estereotipos atraviesan el campo de la ciencia desde la evaluación, desde su comunicación, e incluso, fíjense acá, estos datos, que son bastante recientes, de la revista Science del 2017, donde se ve que el sistema educativo es un reproductor, aún hoy, de estos estereotipos de género, ¿no? En donde vemos que a partir de los 6 años, por ejemplo, las niñas comienzan a autopercibirse como menos capaces que los niños de su edad para tareas que requieren brillantez o genialidad, como en el caso de las ciencias. Y por lo tanto no se autoperciben capaces de desarrollar una tarea científica. Pero como decíamos al principio, esto ha ido cambiando, por suerte. Y fíjense que también en los últimos años hay un experimento que se hace desde los años 70 y se les pide a los niños que dibujen a un científico. En inglés tenemos la posibilidad de usar el neutro, ¿no? Y decimos scientist. Y fíjense que en los años 70 el 99% de los niños dibujaba un varón cuando se le preguntaba cómo era un científico. Y esto fue cambiando para bien hasta en la actualidad, en donde 1 de cada 3 dibuja a una mujer. Esto es un 66,6% de las veces. Lego lanza también en 2017 una colección de mujeres científicas, que esto se va reproduciendo, estos estereotipos, como decíamos, se van reproduciendo en los juguetes. Lego toma nota de esto y muestra y presenta otro tipo de juguetes en donde se presenta a las mujeres como científicas. Y acá llegamos a esta cuestión a la que yo quiero llegar específicamente. Que a lo largo de estos 2 últimos siglos hemos ido de la excepción a la política pública. Quiero decir, de estas mujeres excepcionales que se abrían paso en el campo de la ciencia, por suerte, yendo hacia un lugar en donde haya políticas públicas concretas de inclusión de las mujeres en el campo científico. Y yo diría que hay 3 fases de incorporación del género, específicamente en las ciencias biomédicas y en la investigación. Uno que hace referencia a quienes hacen la ciencia, es decir, qué proporción de los científicos y las científicas son mujeres. Otra que hace referencia a las miradas, es decir, cuáles son los enfoques epistemológicos que tienen varones y mujeres, y otra muy poco explorada que es la de los factores experimentales, es decir, quiénes son sujetos de investigación. En cuanto a los números, es probablemente de lo que más se hable,
tenemos el famoso techo de cristal. Vemos que más del 50% de los graduados universitarios son mujeres. En el campo de la investigación científica esto se ve claramente, las mujeres igualan o superan, están igualadas en los escalafones inferiores de la carrera científica, pero sin embargo cuando vamos a instancias o escalafones superiores, por ejemplo del CONICET, vemos que representan un porcentaje muchísimo menor. Para datos con relación a esto les recomiendo mucho la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, que tiene números actualizados en relación a esto. La segunda cuestión que quería traer es el tema de las miradas diferentes que han aportado las mujeres en la ciencia, y he traído 3 ejemplos aquí. Jane Goodall en el campo de la primatología, Lynn Margulis en el campo de la microbiología, Evelyn Fox Keller en el campo de la filosofía de la ciencia, que han traído realmente aires de renovación en sus campos disciplinares, justamente a partir de esas nuevas miradas que fueron aportando. Y lo último que les quería comentar en relación a estos 3 niveles de los que podríamos decir afectan al campo del género en la ciencia, que poco se aborda, son los factores experimentales. Y es esto de pensar que en la ciencia el varón o el macho es el modelo universal, es decir, somos iguales para la experimentación, ¿sí? Entonces no hace falta incluir a las mujeres o a las hembras en la experimentación, se asume que lo que ocurre en un varón también va a ocurrir en una mujer, y eso es lo que conocemos como ceguera de género, ¿sí? Y esto son unos datos bastante llamativos, en donde vemos que las hembras y las mujeres están subrepresentadas en la investigación biomédica. ¿Sí? Hay como una supuesta neutralidad de género, da lo mismo varones que mujeres, pero vemos que realmente esto no es así, y sobre todo cuando lo trasladamos al campo de la salud. Esto vemos que en el caso de la experimentación con humanos ha cambiado sustancialmente a partir justamente de la década de los 90, en donde se empiezan a incluir a las mujeres en los ensayos clínicos. Sin embargo, esto en los animales no ocurre. Al contrario, cada vez, y a partir de los años 80, ha habido un amplio predominio de la utilización de animales macho en los experimentos. Y fíjense este dato que es bastante curioso. ¿Qué porcentaje de los artículos realiza un análisis de variables por sexo en el campo de la investigación biomédica? Muy poquito. Fíjense lo que está marcado ahí con rojo. Por suerte, en el campo de la reproducción sí se distinguen variables por sexo, mientras que en otro tipo de disciplinas como la inmunología, la neurociencia, incluso la farmacología, apenas llega a un 20% con mucha suerte la cantidad o el porcentaje de artículos que hace un análisis diferenciando lo que ocurre entre hembras y machos. Sin embargo, esto, como les decía, está cambiando, y hay iniciativas del NIH, que es el Instituto Nacional de Estados Unidos de Salud, la principal fuente de financiamiento de los estudios científicos relacionados con la salud, que viene desarrollando una política activa de inclusión de la variable de género y de sexo en las investigaciones, es decir, que de alguna manera no da financiamiento a aquellos proyectos que no incluyen esta variable en sus investigaciones o en sus protocolos de investigación, y hay iniciativas también muy interesantes como esta otra que les presento acá de la Universidad de Stanford, donde justamente se va a buscar sistemáticamente campos del conocimiento, de la ciencia, de la salud, de la medicina, la ingeniería y el ambiente, intentando ver qué pasa con la variable género y la variable hembra en las investigaciones. También vemos la aparición de nuevas revistas como esta, que de alguna manera promueve el entendimiento de las diferencias sexuales como una manera de generar excelencia, ¿no? Y equidad en la investigación científica. No ya en términos de decir, bueno, es justo que incluyamos a las mujeres, sino en cuanto a la calidad de la propia investigación. Ahora bien, esto
como estamos en el Día Internacional de la Salud, además de que es una cuestión de calidad de la ciencia y de una cuestión ética de que corresponde incluir a la mitad de la población en todo lo que tiene que ver con la investigación, tiene implicancias en el acceso a la salud de las mujeres. Esta cuestión de no incluir el género o la variable sexo en los estudios. ¿Por qué? Porque vemos que, por ejemplo, en ámbitos como la salud cardiovascular, siempre se hace hincapié en lo que pasa en los varones, ¿sí? La mayoría de las comunicaciones en relación al infarto o a las patologías cardiovasculares está automáticamente vinculada con los varones, cuando sabemos que las mujeres, a partir específicamente de la menopausia, empiezan a ser un blanco muy importante de este tipo de patologías, y eso no está visibilizado y comunicado. En el tratamiento del dolor es otro gran ámbito en donde hay diferencias muy importantes entre varones y mujeres, y se sigue apuntando desde la comunicación a los varones, y a las mujeres siempre se relacionan este tipo de cuestiones a cuestiones específicamente relacionadas el hecho de ser mujer como cuestiones reproductivas. Y en el campo de las adicciones también es otro campo en donde podemos ver que la mayoría de las comunicaciones están dirigidas hacia un varón, como si las únicas personas que consumieran drogas y tuvieran problemas en relación al consumo de sustancias fueran los varones. Es decir, tampoco hay una perspectiva de género en cuanto a la comunicación de la salud, como seguramente en un momentito ya les comentará la doctora Bonavita. Entonces, para ya terminar, esta cuestión ha generado a lo largo de las últimas décadas, y específicamente con el auge del movimiento de mujeres, empezar a cambiar los modos de hacer investigación, ¿sí? Y en esto les quiero comentar este special issue que sacó The Lancet hace escasos 2 años, en febrero del 2019, que dedica todo un número, nada menos que The Lancet, una de las revistas médicas más importantes del mundo, en donde justamente hay un artículo que dice, fíjense, From Me Too to Time's Up in Healthcare, es decir, cómo el movimiento Me Too llega de alguna manera a una especie de hartazgo en el campo de los cuidados de la salud, ¿sí? Entonces, vemos como a partir de todo ese movimiento que se da en distintos ámbitos, pero en particular se da en el campo social, hay un nuevo encuadre en cuanto a la inclusión del género en la investigación, en donde pasamos de la introducción del género como un acto de justicia a la introducción del género como una forma de acceso a la salud y de calidad en la investigación. Y eso es por ahora todo lo que quería comentarles. Espero sus preguntas hacia el final y compartir apreciaciones con ustedes. Muchas gracias. Magnífico, doctora Mendizábal, muy clara, explícita, contundente con este mensaje que tenemos que empezar a generar un nuevo paradigma en el ámbito de la investigación y de la comunicación en salud. Muchísimas gracias por su brillante disertación, y si les parece bien, equipo, pasamos a darle la palabra a la doctora Bonavita, a quien tengo el gusto también de presentar en esta oportunidad. La doctora Paola Bonavita es investigadora del CONICET, especialista en estudios de género, es doctora en estudios sociales de América Latina, es magíster en sociología, es diplomada internacional en el tema del feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas. Además es investigadora del TELAR y del laboratorio de Cúbica. Así que bueno, doctora Bonavita, la audiencia la escucha y bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias, Marcelo. Voy a compartir pantalla. Ahí. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Excelente. Perfecto. Bueno.
Bueno, sí, como dijo Marcelo, yo vengo del área de las ciencias sociales. Mi formación de grado es comunicación justamente y dentro de mi tema de investigación actual tiene que ver con los cuidados y con los autocuidados. Y para pensar los cuidados tenemos que pensar también en, por un lado, los derechos humanos, ¿no? Porque el acceso a los cuidados, a recibir y a brindarlos son derechos humanos universales sobre los que todavía nos debemos grandes debates. Y por otro lado es un tema de salud también. Entonces la intención era traer en este Día Mundial de la Salud también traer el debate acerca de los cuidados y de por qué es necesario hacer tanto comunicación y así como un ejercicio de una salud integral con perspectiva feminista. ¿Qué pasa cuando mi mirada es sesgada, cuando mi mirada no tiene esta perspectiva feminista incorporada? Lo que no nombro, no existo, que es un poco lo que venía diciendo Vicky en su presentación, ¿no es cierto? Si yo estoy mirando solamente a un conjunto poblacional y no voy a nombrar a la totalidad de las personas con toda Con la... respecto a género, estos cursos yo lo hago porque a veces... ¿Sí? Y veamos. Ahora sí. Entonces, si yo estoy nombrando solo una parte de la población, o estoy pensando, o estoy analizando solo una parte de la población, mi mirada es sesgada y termino además también patologizando, porque establezco lo que es normal, y al establecer lo que es normal, también estoy estableciendo lo que es anormal en una sociedad. Entonces, sucede que muchas veces cuando accedemos a ciertos servicios de salud, se asume, por ejemplo, una heterosexualidad en las personas, se asume, por ejemplo, un estilo de vida como si fuese el único, sin preguntar o sin indagar acerca de las prácticas o acerca de las formas de vida de cada una o de las identidades que cada uno de nosotros y nosotras venimos estableciendo. Y por otro lado, termino construyendo sujetos universales con apariencia de igualdad, ¿no? Y eso lo que termina generando es invisibilizar las desigualdades reales, ¿no? Cuando quiero universalizar esas desigualdades que existen, que están y que justamente con la pandemia se han vuelto como mucho más crudas, más marcadas y más visibles, aparecen invisibilizadas, ¿sí? Y acá entra también el tema de los cuidados que son un derecho humano, como decía, aparecen generizados también. Entonces tenemos que cuando hablamos de cuidadores, estamos en realidad hablando de cuidadoras, ¿sí? Y esto es algo que no solamente sucede en nuestro país, sino que aparece en el mundo entero, ¿sí? Entonces, cuando estamos pensando en una salud que tenga perspectiva feminista, en un acceso a la salud que tenga perspectiva feminista, apuntamos a la equidad de género, no solamente a la igualdad, sino también a la equidad, es decir, a brindar diferentes posibilidades de acuerdo a los lugares que ocupo de mayor opresión o menor opresión. Hay un concepto en feminismos que se llama interseccionalidad, que es un concepto clave para entender la realidad social, ¿sí? Porque tiene que ver con las diferentes opresiones y las diferentes intersecciones que nos van atravesando a las personas. Entonces, en esta sociedad que tiene ciertas características, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que es patriarcal, que es capitalista, que es colonial. No es lo mismo nacer mujer que nacer varón, no es lo mismo ser heterosexual que ser bisexual o que ser homosexual, ¿sí? No es lo mismo ser racializada o no, ser miembro, ser parte de la comunidad indígena o de la comunidad campesina o no serlo. Todo eso me va a marcar diferentes posiciones de poder dentro de la sociedad y por ende me va a marcar también diferentes accesos y posibilidades de acceder o no a una vida digna, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equidad de género, no estamos hablando de tener tasas iguales de mortalidad o de morbilidad para mujeres y varones, sino que significa
la ausencia de diferencias evitables entre mujeres y varones. Muchas de las diferencias en los accesos, en las posibilidades, son evitables, ¿sí? Porque son decisiones culturales y sociales. Entonces, para apuntar a un concepto que desde los feminismos comunitarios se denomina el buen vivir, y también eso nos va a llevar a reflexionar sobre el buen morir, tenemos que apuntar a desarmar o desandar estas diferencias que son evitables y que no son naturales, ¿sí? ¿Qué pasa con los cuidados en este contexto? Yo me voy a centrar sobre todo en la pandemia, ¿sí? Que es lo que fue sucediendo con el tema de los cuidados y de los autocuidados, sobre todo en el marco de la pandemia. En Argentina específicamente, el 80% de los trabajos de cuidado está a cargo de mujeres. Con trabajos de cuidado me refiero a la maternidad, me refiero al cuidado. Me refiero al cuidado de personas con alguna enfermedad, con alguna discapacidad o con alguna imposibilidad de satisfacer su vida de manera independiente, ¿sí? Me refiero también al trabajo doméstico, me refiero también al trabajo reproductivo, ¿sí? Todo eso está englobado dentro de la categoría de trabajos de cuidado. Hay trabajos de cuidados que son pagos y que son mal pagos también, ¿no? Todo lo que implique trabajo de cuidados en nuestro país son trabajos desvalorizados económicamente, ¿sí? Y después están los trabajos de cuidados que hacemos gratuitamente, ¿sí? Las mujeres o los sujetos feminizados. ¿A qué me refiero con sujetos feminizados? Aquellos sujetos que ocupan posiciones de poder desiguales y que por ende, si bien pueden no ser mujeres, pero están en posiciones de desigualdad como estamos las mujeres. Y hoy estos cuidados están colapsando. O sea, si bien hace ya 30 años que se viene hablando de la crisis de los cuidados, que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, viene alertando sobre la crisis de los cuidados, a partir de la pandemia estallaron los cuidados, ¿no? Y colapsó el sistema de cuidados. ¿Por qué? Porque esos cuidados que muchas veces terciarizábamos, ¿sí? Ahora no se pudieron terciarizar, sobre todo en la etapa más fuerte del confinamiento, donde no podíamos terciarizar esos cuidados y donde se sumaban las cargas laborales de trabajo productivo, ¿a qué les llamo el trabajo productivo? El trabajo pago, sumado a las cargas de trabajo reproductivo que se hacen además en simultáneo, porque estos trabajos se estaban haciendo en conjunto, porque me tocó trabajar desde la casa y desde la casa también me tocó cuidar. Entonces, eso terminó mostrando el colapso y terminó mostrando la falta de acuerdos en el marco de la sociedad. ¿Cómo hago para redistribuir los cuidados, en principio, hacia el interior del hogar, generando nuevos acuerdos? ¿Sí? Porque los acuerdos que hemos tenido hasta ahora son acuerdos en los que las mujeres son las que se hacen cargo de las tareas de cuidado. Si hay alguien a quien debamos cuidar en un hogar, ese alguien está bajo el cuidado de los cuerpos de las mujeres. Entonces, para redistribuir esos cuidados hay que también pautar nuevos acuerdos, ¿sí? Y esto nos habla de una injusta distribución social del cuidado, la manera en que las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen los cuidados, ¿no? Los cuidados están pensados para que las mujeres los sigamos reproduciendo y se incorporen dobles y triples jornadas de trabajo, ¿no? Al trabajo productivo, al trabajo asalariado, le sumo una jornada de trabajo de cuidado y si además, por ejemplo, participo de una cooperativa, de un merendero, de una asociación barrial, ahí sumo una tercera jornada laboral que también es de cuidado, dos de las cuales no son ni pagas ni reconocidas. Entonces,
Dentro de los feminismos, Adriana Guzmán, que es una feminista comunitaria boliviana, ella sostiene que la economía del cuidado es la economía de la explotación, porque es el cuidado que yo dejo gratuitamente en manos de una mujer, ¿sí? Para ir a trabajar, si tengo hijos o tengo hijas o tengo una mamá o una suegra que necesita un cuidado, o me voy a hacer cargo yo o voy a dejar a otra mujer a cargo de ese cuidado, ¿sí? Entonces, o lo dejo a mis hijos en una guardería, o dejo a mis hijos con una niñera, que siempre son sujetos feminizados. Entonces, que además, al ser trabajos poco reconocidos y mal pagos, son lo que termina reproduciendo es una cadena de explotación. Por eso, ¿cómo leemos al cuidado de forma interseccional? ¿Quiénes son las cuidadoras a todo esto, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que terminan cuidando a quienes las otras mujeres de clase media o de clase alta dejan de cuidar para ir a trabajar a otros espacios, ¿sí? ¿Y qué pasa con las mujeres de clase media y de clase alta? ¿Qué pasa con las mujeres profesionales? ¿Cómo distribuimos ese cuidado? ¿Cómo distribuimos las compras de cuidado? ¿No? Dentro de la economía feminista se denomina compras de cuidado a estos servicios terciarizados que hago de contratar a otras sujetas también, mujeres o sujetos feminizados, ¿sí? En los territorios urbanos populares durante la pandemia empiezan a recuperarse estrategias que, si bien siempre han estado existiendo, aparecen con más fuerza, que son estrategias de colectivización del consumo y de los cuidados, ¿no? En los barrios, ya sea haciendo compras comunitarias, reforzando las ollas populares, reforzando los comedores, los cuidados colectivos en los barrios para las personas que habían contraído el virus y que se organizaron los diferentes comedores para llevarles el alimento a sus domicilios, ¿no? También debido a las distancias con los centros de salud o las imposibilidades económicas de acceder a un tratamiento como más constante y permanente. Los comedores, que aparecen como los espacios de contención y de cuidado también para las cuidadoras mismas en el marco de la pandemia, en el marco de este virus. Resurgen además las huertas individuales y vecinales, ¿no? Y aparecen las iglesias como, sobre todo la iglesia evangélica y la iglesia adventista, que vienen haciendo como una aparición bastante fuerte e incluso cuestionable en los barrios, pero que emergieron durante la pandemia como un espacio de solución para estas tareas de cuidado. ¿Qué pasa con las cuidadoras? ¿No? Se visibiliza de repente el lugar que ocupan los cuidados en la vida cotidiana. Cuando nos toca estar trabajando desde el hogar, cuando nos toca estar incluso a las científicas escribiendo, redactando o haciendo las tareas o dando una charla, empiezan a aparecer el cuidado como un lugar central en la vida cotidiana, porque todo mi trabajo cotidiano se confunde y se cruza con el trabajo de cuidado. Y eso termina igualando la vida de las mujeres, ¿sí? Todas las mujeres terminamos, independientemente de los trabajos y de las clases sociales, todas las mujeres terminamos siendo cuidadoras, independientemente de la clase social, y lo que espera el mercado frente a esto es que se concilien las dobles y triples jornadas laborales y además simultáneas. Estos son resultados de una encuesta que hicimos el año pasado con el equipo de investigación durante el primer trimestre de la pandemia, ¿no? Y acá podemos ver cómo la mayoría de las personas no llega a las 8 horas de sueño, ¿sí? Recomendadas. Y fíjense esta respuesta que para mí es como impactante. ¿Cuántas horas considera que cuida, atiende, se ocupa de otras personas durante la cuarentena? La mayoría respondió 24 horas, ¿no? Al no tener la posibilidad de delegar esos cuidados, al no tener la posibilidad también de comprar cuidados, lo que termina recayendo es que en los cuerpos de las mujeres se sintió que estaban cuidando, que estaban siendo para otros durante 24 horas. ¿Siente que está menos cansado que antes de la cuarentena? No, respondió la mayoría.
¿sí? Esta idea que se nos decía de que aprovechemos el tiempo de estar en la casa para descansar o para hacer actividades de ocio o para relajarnos, claramente no se vio después representado en lo que pasaba efectivamente. ¿Sientes que trabaja menos que antes de la cuarentena? No, la percepción era que se trabajaba más, que se trabajaba fuera de horario, ¿sí? Acá se preguntó si aumentó el tiempo libre, el tiempo de recreación. El 50% dijo que no había aumentado ese tiempo de ocio. Y acá, ¿con qué estados de ánimo se siente identificado o identificada? Los estados que aparecían con más fuerza son la angustia, el cansancio, la reflexión y el cansancio mental, ¿sí? Este aislamiento nos llevó, ya como para ir cerrando, a tensionar y a visibilizar las cadenas de cuidados habituales que sosteníamos y que lo hacíamos de manera naturalizada. Y de repente esto se visibiliza y se expone crudamente y nos obliga también a repensar y a rediseñar, en el mejor de los casos, otras formas de cuidado y también de autocuidado, ¿no? Que es lo que aparece acá. Así como el cuidado a otras personas que necesiten, ¿sí?, de un otro para poder subsistir o para poder sobrevivir, también tenemos que pensar en esos autocuidados. Y las redes de cuidado espontáneas, ya sea barriales, entre amigas o entre compañeras de trabajo, son las que terminan fortaleciendo, en el caso de las mujeres, los autocuidados, ¿sí? Y para esto, ¿qué planteamos desde las ciencias sociales, desde los feminismos específicamente? Que hay que problematizar interseccionalmente el tema de los cuidados, ¿no? Desnaturalizar esta división sexual del trabajo y desnaturalizar el cuidado por amor. ¿Y por qué esta herramienta de decir, bueno, cuido por amor estoy para otro, termina invisibilizando la idea de que esto es un trabajo también y que como tal se tienen que generar políticas públicas, pero también al mercado le corresponde hacerse cargo de establecer estrategias que solucionen de alguna manera esta recarga en el cuerpo de las mujeres. Y la pregunta es, ¿quién cuida finalmente a las cuidadoras? ¿En qué momento las cuidadoras descansan? ¿En qué momento son cuidadas o reciben esos cuidados también? Desde los feminismos comunitarios, la idea de la propuesta es crear formas de comunidad para establecer. No podemos prescindir de los cuidados, no podemos decir no vamos a cuidar porque las personas necesitamos de estos cuidados, si no, no sobrevivimos. Pero la apuesta es justamente a fortalecer las comunidades, a dejar de mirar el cuidado como una obligación individual, ¿sí? O sea, el cuidado de quien sea. Los cuidados tienen que ser una obligación social. Por eso los feminismos comunitarios plantean crianzas y cuidados comunitarios como una responsabilidad con la vida, con la sostenibilidad de la vida. Cuando hablamos de cuidado estamos hablando directamente de sostenibilidad de la vida, ¿sí? Y tenemos que pensar que cada uno de nosotros y nosotras vamos a necesitarlo en algún momento, ya los hemos necesitado. Entonces, para cuestionar estos trabajos que son la esencia misma del capitalismo, ¿no? Como sostiene Silvia Federici, que es una socióloga italiana, ella sostiene estos trabajos son los que permiten que el engranaje capitalista funcione. ¿Por qué? Como decía antes, para ir a trabajar 8 horas a un lugar, y si tengo familiares a cargo, personas a cargo, necesito que alguien se haga cargo de esas personas durante mi tiempo de desarrollo profesional. Entonces, es gracias a esos cuidados por amor, ¿no?, el capitalismo sigue funcionando. Entonces, necesitamos aprender justamente a construir comunidad, ¿no?, a intercambiar afectos, a intercambiar cuidados y a intercambiar esta responsabilidad, entender que el cuidado social es una responsabilidad de todas las personas y en eso se sostiene la idea de comunidad. Y esto nos lleva a pensar, ¿no?, en diferentes escalas de interdependencia, en pensar en un buen convivir,
y en preguntarnos qué vidas merecemos morir y también de qué formas merecemos morir, ¿no? Otra de las desigualdades que dejó en claro la pandemia son las buenas y las malas muertes, ¿sí? Sé que esto puede sonar polémico, pero así como las vidas están marcadas por la clase y están marcadas por estas intersecciones de raza, de etnia, de género, de edad, también las muertes están marcadas de esa manera y los accesos a un buen morir están marcados por estas intersecciones que nos atraviesan. Los feminismos entonces han rechazado en muchos casos, sobre todo en la tercera ola del feminismo, rechaza la maternidad porque la maternidad implicaba una especie de esclavización de las mujeres, pero no se trata de rechazar la maternidad, porque ¿qué pasa con quienes sí decidimos maternar? ¿No? Los espacios sociales, los espacios barriales, los espacios comunitarios están pensados para las maternidades, están pensados para las discapacidades, están pensados para las otredades, o siempre terminamos pensando en un sujeto único, universal, y además en una vida individualista, ¿no? Cuando pensamos que nuestra vida depende de nosotros mismos y que los cuidados también dependen de una sola persona, estamos muy lejos de democratizarlos, de poner en agenda el compromiso social, estatal y también privado con respecto a los cuidados. Entonces, los cuidados se deben poner en el centro de la escena política como una apuesta, ya sea por la sostenibilidad de la vida, pero también entendiendo que los cuidados son una necesidad, un derecho y también un trabajo, fortaleciendo y fomentando un entramado comunitario. Con esto voy cerrando, y la idea, la síntesis que traemos también desde los equipos en los que participamos es apostar a una salud que sea integral, una comunicación que sea equitativa, descolonial, despatriarcal y antirracista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias también a Victoria. Hemos tenido, la verdad, que más de 90 personas en la sala, en el Zoom, escuchando el conversatorio, personas de distintas procedencias institucionales, también de otras partes de la provincia, de distintas provincias del país, también gente de Brasil, así que a todos y a cada uno de ellos les agradecemos enormemente el interés en el conversatorio y en la participación de esta actividad que ha sido organizada conjuntamente entre el Museo de la Facultad de Odontología y la Secretaría de Extensión de la misma unidad académica. Dentro de poco vamos a habilitar ya mismo las consultas, los aportes que quieran realizar. Les pedimos que lo escriban por chat o bien que puedan pedir la palabra a través del chat, así habilitamos las consultas y los aportes que quieran realizar. Mientras tanto, vamos a leer algunos mensajes que han ido llegando. Susana Schampler, de Brasil, dice: felicitaciones, doctora Victoria, por la brillante charla. También Marisa, de Brasil, dice: felicitaciones, Victoria. Viviana Alcázar, excelente disertación. Felicitaciones a la doctora Victoria y Paola y a todo el equipo del Museo Histórico de la Facultad de Odontología. Lucrecia García expone excelente la temática, al igual que la claridad de las expositoras, gracias al equipo del museo. Le recordamos que, bueno, que la charla va a estar subida al canal de YouTube del museo y también de la facultad, así que, bueno, van a poder volver a rever este conversatorio. Ana María Sara te dice: muy buenas disertaciones, muy claras y contundentes. Y bueno, y les pedimos por favor que si alguien tiene algún aporte para hacer o alguna pregunta, bueno, esto es el momento para realizarlo. Marcelo, no sé si querés realizar algún aporte. Yo y la tecnología no vamos muy de acuerdo. Estaba silenciado. Magníficas las presentaciones, tanto de la doctora Victoria Mendizábal y de Paola Bonavita. Creo que, tal como dijo la doctora Mendizábal, esto de la mala noticia y la buena noticia es algo que me ha llegado muy de cerca, en cuanto a que
es un debate que debe profundizarse aún más en torno a nuestras sociedades, y es deber de la universidad siempre estar a la punta de estos cambios para generar espacios de reflexión y que nuevos paradigmas empiecen a incorporarse paulatinamente en nuestras sociedades y en nuestras comunidades. Y en adhesión a lo que ha manifestado la doctora Bonavita, este proceso de empezar a trabajar la comunidad desde otros sentidos, desde otras realidades, para esto de los cuidados y los autocuidados que no han sido tenidos en cuenta, sobre todo en momentos tan difíciles como los que nos tocó atravesar con la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia puso a punto, en situación crítica a toda la humanidad, y creo que nos deja muchas enseñanzas para que empecemos a repensar y a reflexionar este tema de los cuidados, no solamente hacia los demás, sino de los autocuidados que tenemos que generar también hacia nosotros mismos para poder seguir de alguna manera haciendo sostenible este proceso de cuidados comunitarios. Así que creo que han sido muy claras, muy contundentes, como ha manifestado la mayoría de los asistentes a este conversatorio, y quiero agradecerles una vez más el hecho de haber podido poner en evidencia aspectos tan actuales, tan claros, tan contundentes, que va reclamando día a día la sociedad y la comunidad, y que, como muy bien dijeron cada una en sus presentaciones, pocas veces pueden visualizarse, pocas veces se manifiestan, y seguimos con algunos estereotipos que evidentemente, y ojalá así sea, en breve plazo puedan ir cambiando para que logremos este proceso de caminos igualitarios, ¿no? Y que al mismo tiempo estos caminos igualitarios también hablen de complementariedad. O sea, porque también necesitamos complementarnos, porque somos seres gregarios y no podemos vivir solos. Y ahí volvemos a reflotar el sentido de comunidad y el sentido de que de alguna manera todos estos caminos que ha hecho el feminismo a lo largo de la historia, por todo lo que ha tenido que pasar y atravesar, sea no solamente un camino de equidad, sino también un camino de encuentros. Un camino de encuentros y de crecimiento para evolucionar como sociedad, para evolucionar como especie humana que somos. Así que, bueno, quiero agradecerles muchísimo a las dos esta posibilidad que nos han dado de poder mirar un poquito más allá de nuestras cotidianidades, de pensar que la salud se la puede comunicar con otra perspectiva, que la investigación también puede incluir más que excluir, para que no ocurra este tema del sesgo, al cual hizo con mucha claridad apunte la doctora Mendizábal, y que este trabajo de equidad al cual ha apuntado la doctora Bonavita nos permita que las mujeres y otras identidades y otras diversidades puedan tener su espacio de participación de la misma manera que lo tienen otros espacios que actualmente tienen esta hegemonía en las comunidades a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Así que muchísimas gracias a las dos, y nuestro permanente reconocimiento, y seguramente tendremos desde este espacio que generamos a través del Museo Histórico, de la Facultad de Odontología y de la Secretaría de Extensión, seguir extendiendo lazos que generen vínculos, que generen acercamientos en un contexto tan particular como el que estamos atravesando. Ojalá podamos volver a recuperar en breve la vieja normalidad, porque es muy importante la presencialidad en el encuentro. Hemos aprendido que la virtualidad acerca y nos permite esto de poder estrechar lazos y vínculos con personas muy lejanas, pero al mismo tiempo necesitamos recuperar los espacios de presencialidad. Bueno, no sé si, Marco, hay alguna pregunta de algunos de los presentes, y poderles dar la posibilidad a las doctoras que puedan hacer algún cierre a título de conclusión y dar por finalizada la actividad que hoy hemos presentado en el contexto del Día Internacional de la Salud. Muchas gracias, Marcelo. Sí, hay una pregunta. Dicen, ¿el género es una construcción que se da entre la sexualidad y la autopercepción? Como sabemos, no hay solo dos sexos, es decir, femenino y masculino, sino que existe un porcentaje de la población que tiene los dos sexos o ambos órganos reproductores. Si hay investigaciones que tengan en cuenta esta situación.
Victoria, me imagino que la pregunta va dirigida para... Sí, me toca Para- responder como bióloga. Por eso hice la aclaración al principio, porque es algo que cuando uno abre estos espacios, siempre aparece esta pregunta, ¿no? Con respecto a esta supuesta, este binarismo sexual que se asume, ¿no? Justamente desde la biología sabemos que eso no es así, a pesar de que muchas veces se acusa a la biología de ser biologicista y de ser determinista en cuanto a esta cuestión de los sexos, ¿no? Específicamente con respecto a estas cuestiones que pueden ir ya sea desde una cuestión biológica, como mencionaba la pregunta, en donde hay personas que tienen manifestaciones de ambos sexos en su propio cuerpo, como así también de cuestiones de percepción o de autopercepción de identidad de género. Bueno, ¿qué decirles? Si en el campo de las mujeres recién estamos empezando a incluir la variable sexo y género en la investigación básica, imagínense en el campo, digamos, de las diversidades, estamos muy lejos. Recién se están empezando a visibilizar dentro del campo de la ciencia personas, por ejemplo, investigadoras e investigadores con otras orientaciones sexuales o con otras identidades sexuales, les recomiendo, y si quieren después lo podemos pasar por acá. Hubo el 4 de marzo un conversatorio muy interesante que de manera muy provocadora se llama Degenerando las Ciencias, organizado por el COPUCI, que es el Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, un organismo interregional, diría, de Argentina y de otros países de Latinoamérica, que intenta, bueno, reflexionar con respecto a estas cuestiones. Y ese conversatorio, que está grabado y les puedo pasar después el link a quien le interese, justamente me parece que el gran aporte que hizo fue que sean estas personas con identidades diferentes quienes hablen y tomen la palabra, ¿no? Que no seamos quienes nos identificamos con mujeres o con varones de manera así genérica, quienes hablemos por ellos, ¿no? Entonces me parece que ese es un buen punto para empezar a interiorizarse, y recién en ese sentido se están visibilizando esas presencias en el mundo de la ciencia. Hay investigadoras trans, hay investigadores trans, hay personas dentro del mundo de la ciencia que han transicionado siendo científicos y científicas, pero en cuanto a la pregunta específica de si son sujetos de estudio, sí lo son, pero de manera muy específica y muy, diría yo, no sé qué opinan, Pau, de manera muy poco abordada o de manera muy poco conocida, diría yo. Entonces, me parece que si bien esto es así, hay estudios y se tienen que visibilizar y se tienen que dar a conocer porque los hay, ¿no? Pero creo que estamos todavía muy lejos. Y en el campo de las ciencias experimentales, todavía mucho más lejos, ¿no? De poder plantearse con animales de experimentación este tipo de preguntas que me parecen sumamente pertinentes. Muchas gracias, Victoria. Bueno, seguimos leyendo algunos mensajes antes de terminar. Gracias, muy buenas las disertaciones, muy claras y contundentes. Necesitamos más difusión sobre perspectiva de género. Excelente, muy claro todo. Muchas gracias, doctoras. Gracias, excelente conversatorio, dice Abril Dayana Santillán. Gracias, importantes aspectos de discusión sobre la mujer en las sociedades como un todo, dice Marisa de Brasil. Muchas gracias por esta oportunidad de ampliar nuestras visiones, dice Inés Sismondi. Muchas gracias, excelentes disertaciones, Patricia Timpanaro. Bueno, muchísimos mensajes de agradecimiento, la verdad. Hay una pregunta acá, dice, ¿puede ser que parte del cambio deba comenzar en las distintas instituciones académicas? ¿Cómo se podría comenzar? Bueno,
Respondo yo, Vicky, si querés. Sí, en realidad los cambios tienen que empezar en toda la sociedad, ¿no? Así como hablamos de desnaturalizar ciertos estereotipos de género, desnaturalizar violencias, machismos, sexismos, racismos, micromachismos, que yo siempre digo que se llaman microviolencias o micromachismos, pero no son tan micro, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de un micromachismo o de una microviolencia o de un microracismo? Los insultos, por ejemplo, ¿no? Cuando insulto racializando, o cuando digo la oveja negra, ¿sí? Son todos comentarios que son microracistas, o cuando asumo que cuando estoy leyendo, por ejemplo, leo un texto y los autores se citan por apellido, ¿no es cierto? Entonces, cuando asumo que ese apellido que estoy leyendo es un varón, porque es lo que he leído. Si yo me pongo a ver todo el material bibliográfico que he leído a lo largo de toda la vida académica, ¿sí? He leído un 90% de varones europeos, blancos, burgueses, además, heterosexuados. Entonces, empezar como a desnaturalizar eso que se llama el sistema sexo-género y que establece la idea de universalidad, en la que la universalidad está hablando de un hombre, y está hablando de un hombre heterosexual, y está hablando además de un hombre europeizado u occidental, ¿sí? Esa es la construcción mental que tenemos. Por supuesto que la academia tiene que hacer sus aportes, porque les doy un caso, supongo que acá hay varios docentes y varias docentes, les pongo un caso que nos... voy a ver, la verdad que también... que nos afecta en lo cotidiano, cuando vamos a rendir un concurso docente, ¿no? Cuando tenemos hijos e hijas, hay por lo menos un año que estamos detenidas en nuestro currículum. Entonces, el currículum de una mujer, cuando tiene su bebé, se frena. El currículum de un varón, cuando tiene su bebé, no se frena. Entonces, si yo voy a competir con un varón, ¿sí? Que tiene la misma trayectoria que yo y también tiene hijos, pero él tiene un año de publicaciones que yo no tuve, porque ese año estuve frenada porque me estaba dedicando a la maternidad. Y eso, una política equitativa, por ejemplo, dentro de la institución universitaria, sería reconocer eso. El CONICET tiene esto hace unos años, que tiene implementado, por ejemplo, estas que son políticas positivas, que tienen que ver con el reconocimiento de los años. Ahora ya no hay un límite etario, pero durante muchos años hubo un límite de ingreso para la carrera de investigador, para las becas, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, si tengo 39 años y tengo 2 hijos, para el CONICET yo en realidad tengo 37, porque se supone que paralicé un año mi carrera por cada uno de mis hijos. ¿Qué no pasa con los varones? Esas son políticas positivas con perspectiva de género, ¿sí? Que es una manera de generar equidad, porque no tiene nada que ver mi desempeño con mis capacidades, sino que en esta sobrecarga de trabajos de cuidado, los trabajos de cuidado quedaron a cargo de las mujeres. Las licencias mismas están pensadas en licencias para las mujeres, ¿no? Y las licencias por paternidad son muy cortitas, muy breves. Si el niño o la niña se enferma, ¿quién falta al trabajo? ¿Sí? En la mayoría de los casos son cuestiones que deben ser reconocidas, pero debemos cambiar desde la organización interna de la casa hasta cada área de la vida. Entonces, empezar como a desnaturalizar y a reflexionar, los varones discutir los privilegios que tienen, ¿no? ¿Por qué tengo estos privilegios? ¿O por qué he logrado esto tan fácilmente cuando mi compañera no lo logra? O sea, ese poder también utilizar la autorreflexión como una manera de sacar esto que tengo ya naturalizado y que lo que hace es sostener este sistema sexo-género, y después que cada institución vaya haciendo lo suyo y vaya generando políticas con perspectiva de género para poder desarmar los mecanismos desiguales. No sé si me expliqué. Fuiste tan clara, Paola, que en esto vuelve a instaurarse este principio de equidad al cual vos hiciste alusión durante tu presentación, ¿no? Y ese principio de equidad tiene que ser reflexionado desde el propio hogar hasta pasar por las instituciones públicas, los ámbitos privados, para que permita de alguna manera esta igualdad de oportunidades
en todos los aspectos y las dimensiones de las vidas de las personas. Porque como bien decía la doctora Mendizábal, y esto en coincidencia con un conversatorio anterior que tuvimos en el Día Internacional de la Mujer, en el que la doctora Beatriz Caputo, que es la primera mujer presidente de la Academia Nacional de Ciencias, hablaba en coincidencia con lo que dice la doctora Mendizábal en esta carrera que tienen, por ejemplo, las investigadoras en el CONICET, en donde alcanzan los rangos más altos, muy pocas mujeres en proporción a los hombres. Y por toda una cuestión de desigualdades y de construcciones que de alguna manera deben desconstruirse y volver a repensarlas para permitir el acceso, en este caso a la mujer, a espacios de relevancia como históricamente lo tuvieron los hombres, los varones. Así que realmente es así, y hay que seguir pensando y generar estas políticas con perspectiva para que entonces puedan tener el acceso a muchas más oportunidades y posibilidades como ha pasado históricamente con los varones. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Aquí Macarena pide, ¿pueden proponer autores para ampliar sobre ambos temas? Muchas gracias. Victoria, Paola, si les parece. Sí, ¿Los dentro anotamos de en el las... chat? En el chat, Perdón. sí, esa es una pregunta. Sí, No, sí, es porque- una pregunta, bueno, si los quieren nombrar o si los quieren poner en el chat, ya en un rato estamos finalizando la reunión, así que como ustedes prefieran. Intuyo yo que son preguntas vinculadas a poder investigar más con relación a perspectiva de género, si hay autoras o autores que han desarrollado algún paper o han escrito algún libro que pueda estar en formato electrónico, en formato físico, para poder profundizar estas reflexiones que hoy se han compartido. Yo voy a hacer una recomendación muy personal en ese sentido. Como soy bióloga, la mayoría de mis recomendaciones van por ahí, porque me parece que hay bastantes autoras que han reflexionado en relación a esto. Una de ellas la mencioné en mi presentación, que es Evelyn Fox Keller, una filósofa de la ciencia, que justamente lo que tiene bastantes libros de divulgación, es decir, que tiene una manera bastante amable de llegar. Ella ha investigado precisamente sobre muchísimas cuestiones vinculadas a esto que decíamos, ¿no? A la naturalización de algunas cuestiones en la biología y en las ciencias. También les recomiendo mucho las visiones ecofeministas, que eso es algo de lo que no hablamos hoy, pero que así como Paola estuvo comentando de lo que sería, digamos, considerar los cuidados como obligación social, bueno, el ecofeminismo lo que plantea es que no solamente somos interdependientes y necesitamos cuidados de otros seres humanos, sino que también dependemos del ecosistema, ¿no? Somos ecodependientes. Entonces, esta sostenibilidad de la vida estaría dada por estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión vinculada al género y a los cuidados, y por otro lado, a la cuestión de la sostenibilidad de nuestro entorno, de nuestro ambiente. Y en ese sentido, recomiendo también muy fuertemente a Donna Haraway, que es una bióloga también y filósofa que investiga mucho sobre estos temas y tiene una mirada muy interesante. Y hay bastante material que uno puede acceder, hay charlas incluso. También recomiendo a Adriana Guzmán, que la mencionó Pau, es una persona súper clara y súper contundente en sus análisis con respecto a esto. Te dejo, Pau, a ver qué más cosas podés aportar. Sí, ahí copié en el chat justamente, bueno, en relación a la perspectiva de cuidados, trabajos de cuidado, economía del cuidado, Corina Rodríguez Enríquez, Laura Pautasi, que son dos argentinas, Adriana Guzmán también, Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, y ahí recién iba hablando y
se me ocurrió alguien más, pero bueno, ahora se me volvió ahí. Pero bueno, ellas, y Silvia Federici, por supuesto que hace un análisis acerca del vínculo entre los cuidados y el sistema capitalista, que es infaltable la lectura de Silvia Federici. Magnífico. Bueno, han hecho con esto aportes más que contundentes para que aquellos y aquellas personas interesadas en profundizar sobre la temática puedan abordar distintos autores con sus concepciones y puedan construir un nuevo paradigma y un nuevo conocimiento, ¿no? Así que bueno, Marco, no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que quieras hacer. Si no, permitimos a nuestras disertantes hacer un cierre, una pequeña reflexión, si quieren enviar un mensaje a la audiencia, y damos por finalizada la actividad. Sí, no hay más preguntas por el momento, sí muchos mensajes de agradecimiento y bueno, de nuestra parte, desde el Museo Histórico de la Facultad de Odontología, volver a agradecer a las disertantes y también a todas las personas que han participado. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales del museo, nos encuentran como @museoFOUNC. Y bueno, de nuestra parte, muchas gracias a todos y a todas. Bien. Les permitimos entonces hacer el cierre a nuestras invitadas de hoy, ¿puede ser? Bueno, muchas gracias. De mi parte estoy muy agradecida por la convocatoria, sobre todo por la disciplina que nos está convocando, no solamente por el Día de la Salud, sino que también, que para mí que vengo de las ciencias sociales, me parece que instalar o discutir la perspectiva feminista, la perspectiva de género en el área de las ciencias de la salud es fundamental y es urgente. Además, como usuaria de los sistemas de salud también lo veo de manera cotidiana, así que bueno, muy agradecida de que se permitan estos espacios. Muchas gracias, Paola. Sos siempre bienvenida. Victoria. Sí, bueno, ¿qué más decir? La verdad que muy contenta del recibimiento que hemos tenido acá, tanto Pau como yo, tanto de parte de la institución como también de parte de la audiencia, muy agradecida por los mensajes. Pienso que revelan justamente qué tan necesarios son estos espacios, qué tan ávido está el público, o determinado público por conocer más, ¿no? En estas preguntas que nos hacían, ¿no? ¿Dónde puedo leer? ¿Dónde puedo interiorizarme más? Tenemos la suerte de que cada vez hay más de estas iniciativas y hay más información. Podemos rápidamente acceder y también, como Paola, pienso que el hecho de que sea una facultad como la Facultad de Odontología quien hace esta convocatoria me parece sumamente importante, porque también pienso que pensar la salud y la comunicación de la salud sin perspectiva de género es como totalmente anacrónico, ¿no? Es decir, es algo que podemos percibir todas las mujeres seguro, sin duda. Si hiciéramos acá un anecdotario entre la audiencia, tendríamos para escribir varios libros de cómo hemos sentido las mujeres, en tanto usuarias de los sistemas de salud, esa discriminación en miles de aspectos, ¿no? Y cómo hemos naturalizado. Pero bueno, como decía al principio, por suerte, me parece que estamos en la línea, avanzando en esa línea en los últimos, les diría que sobre todo 5, 6 años, sobre todo. Yo en lo personal lo noto específicamente, mi recorrido a través de esto, y acá termino con una anécdota personal. Todas mis investigaciones científicas con animales las hice en animales macho, y esto es algo que lo digo con muy poco orgullo, porque uno asumía ya desde la formación, por eso yo creo que la universidad tiene un papel fundamental en la formación de esos nuevos investigadores y nuevas investigadoras que se van a plantear qué experimentos van a hacer, ¿no? Y que dejemos de naturalizar, bueno, como hacía yo en mi tesis doctoral,
bueno, yo uso los machos porque no tienen hormonas, porque si tuviera que usar a las hembras, tendría que tener 4 grupos experimentales más, y eso es absolutamente inviable. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, si en los machos es así, en las hembras también. Y fin. Y en el año 2006, yo trabajaba en el campo de las adicciones, en animales de experimentación, en machos nada más, y vino una colega a invitarme a dar una charla sobre drogas y género, y con mucha vergüenza les tengo que decir que por primera vez me pregunté, bueno, ¿y esto cómo es? ¿No? ¿Cuál es mi responsabilidad acá? ¿No? Y bueno, y fue un camino de ida ese cuestionamiento o ese autocuestionamiento. Y en estos años lo que yo he visto es que cada vez hay más interés por parte de la gente, del público en general, por conocer estos temas, ¿no? Y creo que en ese sentido, en la Argentina específicamente, el movimiento Ni Una Menos tuvo muchísimo que ver en esta visibilización, también en el campo de la ciencia y de la investigación. Así que bueno, seguimos para adelante y muchas gracias a todos y a todas. Perfecto. Bueno, les agradecemos a todos por la participación y damos por finalizados entonces el conversatorio. Muchas gracias a todos. Un abrazo y muy buenos días para todos y todas. Hasta luego. Hasta luego, gracias.